Gatú. En el video anterior ya sacamos el turbo original que va de esta manera y ahora vamos a estar adaptando el turbo IS20 para colocarlo en el Vento. Recordemos que en los Golf el turbo va así y nosotros necesitamos que ahora vaya así. La cosa es que para hacer eso me toca justo acá en el caño de descarga y eso hace que me quede espaciado acá, como pueden ver. Así que tenemos que estar cortando todo el silenciador para que no toque en este lugar. Y además, el caño de salida, como pueden ver, está por acá arriba, mientras que el otro, poniéndolo acá al lado, lo tiene por debajo, ¿ven? Así que también vamos a estar teniendo que agregar algunos codos de silicona y alguna otra cosa más. Finalmente, la boca de admisión, que es esta, donde ya se ve el turbito ahí, tenemos que hacer que mire para arriba como esta otra. Así que bueno, vamos a empezar a darle con la moladora al turbo. Pero antes de eso tampoco nos olvidemos que el cartucho, que es ese coso que está ahí en el centro, acá lo tengo envuelto con cinta para que no le entre mugre, también tenemos que rotarlo 180 grados. Las bocas que tiene para la entrada de agua y aceite son todas las mismas, así que eso no hay ningún problema, cuando lo rotemos va a coincidir todo. Bueno, para rotar el cartucho tenemos que hacer solamente dos cosas. Uno es aflojar esa tuerca de 10 que está ahí, para que quede flojo el cartucho en comparación con la carcasa. Y la otra es aflojar todas esas tuerquitas que están también agarrando la carcasa al cartucho de la turbina de aire, de la de compresión. Pero para eso antes vamos a estar usando un fibrón indeleble para marcarlo y no perdernos en la rotación que tenemos que hacer. Igual de todos modos lo único que hay que hacer es hacer que este agujero pase a estar exactamente por aquí abajo. Este va a quedar 180 grados para el otro lado y así sucesivamente. Así que para no perder la marca vamos a estar haciendo unas marquitas con el fibrón. Así que ahí yo ya hice una, que está justo marcando la posición de la carcasa con esto. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer una cruz ahí. Ahí quedó, ahí está perfecto. Y ahora con una llave de 8 vamos a estar aflojando todas las carcasas estas. Tenemos uno, el otro. Seguimos con esta otra. Ahí se puede ver cómo es la abrazadera entre el turbo y el núcleo. Y ahí quedó suelto. Con mucho cuidado que no raspe la hélice con nada más. Ahí está. Ahí podemos ver el cartucho del turbo. Tiene un puntito ahí que sobresale, eso era lo que no me permitía girarlo. Bueno, ahora giré un poco la carcasa para allá, simplemente aflojé esta tuerca y me permitió volcar la carcasa de salida. Así que ahora con la carcasa de entrada lo que hice fue ponerle un tornillito ahí flojo. Y ahora voy a estar haciendo palanca del tornillo contra la carcasa. Ahí salió. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, le vamos a poner el tornillo flojito y le vamos a hacer un poquito de fuerza. Ahí está, listo. Ahora sacamos el tornillo más el del otro lado y ahí sale. Sí, tenemos el cartucho. Esto que estamos viendo ahora en pantalla es el cartucho del turbo. En caso que se rompa algo, normalmente en vez de comprar todo un turbo nuevo, uno va y compra esto, el núcleo. Entonces le sale muchísimo más barato. Acá podemos ver cómo anda a la perfección. Bien, ese agujero es el de la entrada del turbo. Como pueden ver, tiene un agujerito muy chiquito. ¿Qué pasa si no hacen la rotación del cartucho? Se deben estar preguntando muchos. Bueno, esta es la salida. Como pueden ver, hay una diferencia de tamaño muy grande. Si ustedes no rotan, lo que va a pasar es que el aceite va a querer entrar por acá y después va a tener restricción para la salida, porque el agujerito ese es muy chiquito. Entonces el aceite va a intentar salir hacia los costados, rompiendo los retenes y pasándose a la admisión y al escape, haciendo mucho humo. Así que sí o sí tienen que hacer la rotación, por ese tema de la restricción que está ahí. Y justamente para que haya restricción, baja presión y el aire y el aceite pueda fluir libremente. Si lo hacen al revés, no puede salir porque hay mucha restricción y va a buscar un nuevo camino de salida. Así que sí o sí tienen que rotar el cartucho. Bueno, ahí finalmente terminé separando todo para poder limpiarlo bien, toda esta zona que tenemos acá.
Le voy a estar poniendo un poquito de siloc después. Y antes de eso voy a estar haciendo el corte de la salida de admisión. Así que vamos para la zona de la amoladora. Ahí pueden ver cómo es el silenciador del turbo. Es simplemente esta cosa con unos agujeros, ¿ven? Nada más. Así que lo vamos a estar cortando ahí. Eso es del venteo que tenía antes. Ahora voy a estar cortando la salida del turbo justo en la mitad, porque después le voy a poner un codo de silicona de justo este diámetro. Bueno, ahora que ya tengo la salida de aire cortada, como pueden ver, les cuento que también me compré una caja llena de accesorios de silicona. Así que la idea es ahora utilizar uno de estos codos de silicona con reducción hacia la salida original y enchufarlo justamente ahí, que me da el mismo diámetro. Bien. Ahora lo segundo que voy a estar haciendo es modificar la admisión del turbo. Esto acá viene una pieza especial que se encastra y se gira, que viene en los GTI, pero no lo vamos a estar usando. Voy a estar cortando también todas estas patitas y voy a estar poniendo un codo de reducción de 70 milímetros a 3 pulgadas. Entonces ya me va a quedar la admisión también en 3 pulgadas y bastante ancho aparte, porque ya la reducción se está haciendo justo en la puerta del turbo. Y bueno, me va a quedar bárbaro. Así que ahora vamos a cortar estos cáncamos. Y para empezar a cortar esto, para que no me moleste, voy a sacar la wastegate con la válvula de alivio. Bien, ya está todo sacado, listo para cortar. De paso aprovecho para mostrarles que el espacio donde va la válvula de alivio puede verse, ahí pueden ver mi mano, que esto vincula la parte de entrada por ese agujero con la parte de salida. Justamente lo que hace es el aire que entra cuando ya se deja acelerar, es mandarlo directamente hacia acá y recircular continuamente para que no se genere presión. Bueno, ahí le puse unas tapas con cinta para que no le entre mugre por los agujeros, así que vamos a cortar. Bueno, ahí finalmente me quedó todo redondo. Y ahora probando el codo de silicona, tenemos que acá entra a la perfección. Ven que queda un poquito de espacio. Y la otra medida también me va a andar perfecto. Va a entrar un poquito difícil, pero va a entrar y va a quedar bien apretado. Así que el caracol de admisión ya está completamente maquinado. Ahí pueden ver cómo me quedó sin los cáncamos. Ahí le hicimos todos esos cortes para que esto calce ahí perfecto. Así que ya está. Quedó un poco chanfleado por la sensitiva, como pueden ver, pero no importa, porque todo esto lo va a tapar el codo. Así que listo. Excelente. Al final el silenciador, que es el que iba acá, no lo voy a estar utilizando. Algunos directamente le cortan todo el silenciador y se lo sueldan ahí con aluminio, pero como yo no sé soldar, directamente le ponemos acá el codo. Acá pueden ver cómo definitivamente va a quedar el sistema, ¿ven? La boca que va a ir para abajo, que conecta con el otro caño, y la entrada de aire. Todo esto sin usar absolutamente ninguna cosa rara. Solo le ponemos unas abrazaderas y ya está. De hecho, esto queda tan fuerte agarrado que ni siquiera lo puedo sacar. Bien, como ya terminamos con la etapa de admisión, ahora vamos a pasar al caracol de escape. Lo que tenemos que hacer es sacar ese pernito que solo nos permite poner el cartucho en una única posición. Nosotros lo queremos girar 180 grados, así que esto me está molestando. Así que lo agarramos con una pincita
y ya está fuera. Listo. Acá está el pernito en cuestión. Ahora agarramos el cartucho, la parte de escape, y lo vamos a poner. Tenemos el agujerito que iba acá, así que sabemos que eso va 180 grados rotado. Además tenemos también las marcas con el fibrón. En teoría esto va ahí. Ahí lo dejé con las líneas alineadas. Y ahora le ponemos la abrazadera. Bueno gente, una última aclaración que les quiero hacer antes de ir a poner el turbo en el auto es que el turbo de mi turbito, el chiquito, tiene un núcleo mucho más chico que el del IS-20. Por ende, estuve probando y la manguera del aceite se me queda por acá. Así que vamos a tener que poner el núcleo del turbo un poquito girado. Ahora está ahí, lo vamos a poner ahí para que me llegue bien la manguera. Esa mínima inclinación no le va a afectar en nada. Bueno, ahí podemos ver la manguera del aceite, como trato de ponerla en su respectivo agujero y no entra todavía. Así que aflojé el turbo y lo vamos a girar un pelín más. Bueno, ahí se puede ver que más o menos quedó. Así que ahora lo voy a ajustar y sacar para terminar de armar. Ahora vamos a poner la carcasa de admisión, que más o menos va por ahí. Vamos a limpiar todo esto. Bueno, le voy a hacer una sopleteada a todo esto. Ahí estoy limpiando los conductos que se me había metido mugre. Y ahora vamos a estar tapando el turbo con un poco de este pegamento 8600 Siloc forma juntas, como el que venía. Pero antes de hacerlo, lo voy a estar presentando por las dudas. Bueno, ahí parece que le encontré la posición, así que le vamos a estar poniendo la vueltita de Siloc. Listo, todo eso ya es suficiente. Ahí entró. Ahora le ponemos todos los tornillitos. Y ahora ponemos la Westgate. Por último, me hizo falta mover un poquitito más hacia adelante todo este sistema, porque el sistema de la Westgate no se estaba moviendo bien libremente. Entonces tienen que aflojarlo y asegurarse de que esto trabaje bien, suavecito, sin ningún tipo de resistencia. Se van a dar cuenta porque cuando lo ajusten lo pueden hacer con la mano, sin necesidad de usar herramientas. Bueno, ahí me quedó el Westgate regulado. Observen cómo se mueve libremente. Vuelve a su posición. Así que ahí está. Ahí pueden ver el turbo como ahora entra a la perfección con la junta de la tapa. Ya no hay más luz. Y de acá tenemos un montón de espacio, ¿ven? Más todo esto. Sí señor, creo que ahí ya estaría. Bueno, nos falta ahora terminar de adaptar algunas mangueras más acá y ya lo metemos en el motor. Bueno, ya tiene un codo de silicona, así que le ponemos el último, que iría acá, más su abrazadera. Y luego finalmente vamos a poner otro codo más acá. Más otro codo más acá, que va a ser el que vaya hacia el filtro de aire. Bueno, ahora volví a poner el turbo viejo para obtener la posición exacta del discharge pipe. Como ven, lo tengo ahí colgando. Así que ahora voy a volverlo a sacar, voy a poner el turbo nuevo y tengo que hacer que esta manguera coincida justo con esta boca que está ahí. Ahí saqué el viejo y ahora ponemos el nuevo. Ahí podemos ver las diferencias que estamos teniendo, así que voy a tener que hacerle unos cortes a la manguera para hacer que esto coincida justo ahí. Respecto a la boca del escape, el downpipe original tiene ahí ese pituto justo en la boca, así que se lo voy a estar limando con una lima, simplemente hay una cepillada y listo. Ya ahí tendríamos todo el sistema armado. Así que bueno, ahí ya quedó la cosa completa. Vamos a pasar a ponerlo en el auto, pero
Obviamente todo eso ya va a quedar para el próximo video, así que si querés saber cómo sigue la historia, no olvides de ponerle me gusta al video, de compartirlo con tus amigos y de suscribirte. Así que chau, nos vemos en la próxima.